Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un día histórico para la Universidad de Guadalajara y sobre todo para la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Estamos aquí en vivo transmitiendo desde el stand 37 de la calle C, aquí cronistas desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de lujo, un panel que tenemos el día de hoy. Estamos muy contentos por eso, el motivo de fiesta que tenemos por tener invitadas e invitados de lujo en esta mañana. Por aquí están viendo, obviamente, que estamos totalmente en vivo, se oyen ruidos, el ruido de las personas que están pasando, comentando, y lo que queremos es agradecer, darle la bienvenida a todas y a todos los que nos siguen a través de la virtualidad, a través de las redes sociales, a través de los canales de comunicación que tenemos en nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. Y quiero yo decirles a todos los invitados que para nosotros es un verdadero honor, un verdadero privilegio el que puedan estar esta mañana con nosotros. Desde luego, amigos, voy a empezar de aquí, de mi izquierda hacia derecha. Nuestro maestro Mario Aguayo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Lo van a presentar ahorita formalmente. Candy Raigosa, muchas gracias. Doctora Verónica Hurtado, gracias. Licenciada Dulce, muchas gracias por la oportunidad. Maestro Irán Chávez, gracias por tener la oportunidad. A los que nos acompañan aquí, aunque no podemos aglomerar mucha gente, pero estamos nosotros muy contentos por el motivo de esta unión, y las diferentes luces que brillan por sí solas hoy están uniéndose para poder dar una luz muy amplia, un reflector muy amplio en este esquema de derechos humanos en el entorno universitario, de cultura de paz en todos los ámbitos. Y arrancamos esta edición en la Feria Internacional del Libro. Gracias y saludos a todos y a todos. Gracias. Bueno, creo que ya tenemos la introducción de nuestro defensor, Dante Jaime Aro Reyes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que me siento súper honrada en estar en esta mesa, porque muchos de ustedes pues son mis amigos, los quiero muchísimo, y bueno, en estar en el marco de la Feria Internacional del Libro, pues ha sido un honor para mí, de verdad. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Vero, que ahorita, bueno, los voy a presentar, y vamos a hablar, bueno, lo que viene siendo un conversatorio: derechos humanos, construcción de paz y vinculación universitaria. Un tema tan importante ahora con la Defensoría de los Derechos Universitarios, cómo se ha logrado esta vinculación para trabajar con temas de cultura de paz y derechos humanos. Bueno, me voy a permitir presentar la mesa de este distinguido panel. Y bueno, nos acompaña el doctor Mario Aguayo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Occidente, con sede en Aguascalientes. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Nos acompaña la maestra Candy Raigosa, presidenta de Mesa de Paz Quintana Roo. Muchas gracias por viajar hasta Guadalajara. Esperemos que pueda probar las tortas ahogadas. Y bueno, la doctora Verónica Hurtado López, que es embajadora de paz también de la Defensoría de los Derechos Universitarios y profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, así como directora del Observatorio del Derecho Humano a la Paz. Muchas gracias, doctora, por compartir esta mesa. El maestro Irán Valdez Chávez, que es presidente fundador de CONAPAZ México. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulos, creo que tenemos muchísimo por hablar. Sabemos que los tiempos son muy cortos, pero esperemos que sea la primera de muchas mesas que compartamos, y sobre todo que hagamos trabajos en favor de la cultura de paz. Bienvenidos, y cedo el uso a la voz a la doctora Verónica. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida con el doctor Dante Jaime Aro Reyes, con la Defensoría de Derechos Universitarios, por la generación de esta plataforma en este agradable sábado, que hemos venido desde muy temprano trabajando esta jornada interactiva por la cultura de paz y los derechos humanos. Muchas gracias a todos mis compañeros muy queridos universitarios de la Defensoría. Agradezco mucho a todos la deferencia de estar aquí, y al público que nos acompaña. Es por demás decirles a todos ustedes que es
un gusto realmente, un gusto estar en este conversatorio compartiendo la palabra, la experiencia y tratando de traspasar las líneas normales de la comunicación para poder llegar a todos ustedes que nos escuchan por el Facebook Live de la Defensoría de Derechos Universitarios. Realmente un placer, un deleite, un banquete poder compartir y departir con tan queridos y entrañables amigos, siempre defensores de la cultura de paz, siempre defensores de los derechos humanos, siempre activistas en pleno, doctor Dante Haro, doctor Mario Aguayo, maestra Candy Raigosa, querida Dulce, bueno, el maestro Hiram Chávez, estar aquí esta mañana pareciera, ¿no?, una agradable mesa, en un agradable espacio, pero si contabilizamos los kilómetros que están aquí juntos para hablar por la paz, imaginemos la importancia que representa el interés de construirla. Tenemos aquí, bueno, desde la sede de Aguascalientes, al doctor Mario Aguayo, que vino solo hoy exclusivamente esta mañana para estar con nosotros. ¿Qué decir de nuestra querida Candy Raigosa desde Quintana Roo? ¿Qué decir del maestro Hiram Chávez, que vino desde la Ciudad de México y que nos ha dedicado muchos agradables minutos de charla sobre estos temas en esta mañana? Entonces, sumar kilómetros, ¿no? Quería yo empezar con esto. Es el deseo no de sumarlos por sí, sino de sumar acciones que den cuenta de la importancia actual, contemporánea, cotidiana de construir paz. La paz definitivamente tiene tantas acepciones como habitantes en el mundo y situaciones de los habitantes del mundo existen. Entonces no podríamos nosotros ni siquiera afirmar, ¿verdad?, una sola definición de paz y quedarnos con ella. Lo que sí podemos decir es que esa paz se incluye como posibilidad en un importante paradigma, que es el paradigma de la cultura de paz. Este paradigma implica realizar acciones permanentes, continuas, sostenidas, para hacer de los conflictos una posibilidad de solución a través del diálogo, para generar posibilidades de armonía en el entendimiento y la escucha de unos y otros, para resolver temáticas relativas a la violencia, al conflicto y en algunos casos a la guerra misma. Por mucho tiempo, nosotros en este mundo contemporáneo y antes del siglo que hoy está corriendo, pensábamos que la paz solamente era la ausencia de guerra y que entonces, al tener ausencia de guerra, pues estábamos en paz. Al paso de los años, los ciudadanos de este mundo global nos hemos dado cuenta que podemos no estar en guerra como talmente definida, pero podemos vivir situaciones de violencia, podemos encontrarnos con un sinfín de conflictos y de repente seguimos viviendo con ello. Por lo tanto, la cultura de paz permeó desde hace mucho tiempo el reconocimiento de algunos tipos de paces, ¿verdad? De algunos tipos de paz, y hoy decimos las diferentes paces. Pues la paz negativa, que hablaba de la ausencia de guerra, la paz positiva, que habla de, a pesar de su existencia, de la visibilización y reconocimiento de violencias y conflictos, poder generar acciones por la paz. Pero luego da cuenta de una paz imperfecta, se da cuenta también de una paz interna o de una paz colectiva. Se puede hablar hasta de una paz de carácter estructural. Lo que es cierto es que en los últimos 5 o 6 años, el trabajo por la paz en distintos países del mundo se está trabajando e impulsando muchísimo esa construcción de paz posible. Nuestro país ha sido un referente a través de Comnapaz, porque no solamente hace 5 años, sino hace 25 años ha venido pugnando por el reconocimiento de estos tópicos y de estos temas. Entonces, hablar de construcción de paz en plataformas tan interesantes como esta implica, por un lado, cada uno de los aquí presentes posicionarnos como un movimiento
ético, político, filosófico, de acción constante para que esa paz sea posible, sea cual sea la denominación existente en estos tipos de paces o la definición de paz que cada ciudadano construya o tenga de acuerdo a sus afectaciones, a sus tensiones y a su desarrollo de vida. Construir la paz implica, fíjense ustedes, ampliar la cultura de paz no solamente para el conocimiento conceptual o teórico de la misma, sino que implica el formar, ¿verdad?, más allá de las esferas de corte vertical, gubernamentales, ciudadanos en el conocimiento de estos temas y reconocer las potencialidades y las sinergias que cada uno de los habitantes, en este caso de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestros municipios, va generando a favor de la paz. Entonces la cultura de paz implica conocimiento y para llegar a ese conocimiento genera una alianza importante con la educación para la paz, desarrolla pedagogías para la paz, implica el reconocimiento de los tipos de paces, pero también involucra de forma holística la posibilidad de la medición y análisis de nuestra propia salud emocional, de nuestra propia salud mental. En un esquema como este, vamos reconociendo a lo mejor las falencias que tenemos nosotros. ¿Cómo diagnosticamos nuestra propia salud emocional? ¿Cómo diagnosticamos la salud emocional de conglomerados sociales? ¿Cómo reconocemos nosotros nuestra propia salud mental? ¿Cómo la salud mental de los colectivos en movimiento? Y son preguntas que nos colocan en decir, pareciera que mientras más hablamos de paz, más incitamos, ¿verdad?, la visibilización de la violencia y la visibilización de los conflictos. No es posible hablar de una cultura de paz en estos tiempos que corren si nosotros no consideramos un cuestionamiento importante alrededor de tópicos como la democracia, sus impactos, consecuencias, horizontes, la violencia y los efectos sociales que ella implica, los conflictos. Si nosotros cerramos los ojos a únicamente hablar de una definición de paz y creer que la cultura de paz solo es esto, estaríamos a lo mejor no caminando hacia la construcción de la misma. Entonces, fíjense ustedes, la construcción de paz implica, por un lado, el reconocimiento de la aparición de categorías importantes. Escuchábamos hace un momento la educación digital para la paz, por ejemplo. Escuchábamos también la educación ciudadana por la paz, la generación de protocolos y modelos que nos permitan acercarnos al conocimiento de la misma. ¿Cómo partimos a construir si nosotros no tenemos el conocimiento de lo que hablamos ahora? Por un lado. Por otro lado, esta construcción implica influir, implica confluir, implica generar sinergias posibles reconociendo cada una de las distintas acciones y actividades. Entonces, por un lado, tenemos esa formación para la construcción de paz, pero por otro lado, la práctica. Mientras más conocemos de paz, más debemos de tener oportunidad para la transformación correspondiente de una sociedad mejor. Entonces, en este amable conversatorio que reitero como tal, estos derechos humanos, la construcción de paz y la vinculación universitaria nos permite colocar a las universidades a lo largo y ancho del mundo como espacios posibles de vinculación e impacto social. ¿Cómo podríamos generar una construcción de paz olvidándonos de las plataformas universitarias? ¿Cómo podríamos hablar de la construcción de paz si al interior de nuestras comunidades educativas no se vive, se siente y está presente? Esos son los tópicos que hoy nos invitaron a platicar y ver cómo entonces podemos generar ahora extensionismos por la paz, dirigirnos a esas comunidades de reconocidos procesos de violencia, impactar en esos espacios donde existen los conflictos y generar esa importante influencia para que la cultura de paz sea posible.
Decíamos hace un momento, como decía Franklin, o caminamos todos juntos a la paz, o estamos todos juntos destinados a no encontrarla jamás. Y una plataforma universitaria no podría darse ese lujo. Por ello el agradecimiento a la invitación y a seguir haciendo de la paz el camino y a construirlo de la mejor manera posible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vero. Sin duda siempre es un placer escucharla y hablar de paz. Me quedo con esta frase que me encantó, que es sumar kilómetros por la paz, ¿no? Cómo construir estas redes, y creo que en la construcción de paz somos todos, ¿no? Desde tu ser, como hablábamos hace ratito, que teníamos la participación también de un escultor que hablaba desde la conciencia, ¿no? O sea, cómo crear conciencia en ti, qué es lo que quieres, quién eres, y con eso crear las herramientas también para impactar en tu familia, en tu escuela, con tu pareja. En todas partes podemos construir paz. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, soy al uso de la voz al doctor Mario Aguayo. Muchísimas gracias, doctor. Dijimos que sí, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, doctora, una gentil invitación que no podíamos dejar de aprovechar, desde luego, para estar hoy reunidos con amigas y con amigos. Gracias a mis compañeros del panel, a nuestra amiga Candy, que viene desde Quintana Roo, a nuestro amigo compañero, el maestro Irán Valdés, de la Ciudad de México, desde luego a mi amigo Dante Aro, hoy en una función muy importante en la protección y defensa de los derechos humanos de los universitarios, y desde luego a la maestra, la doctora Verónica Hurtado, con quien tengo una gran amistad y con quien hemos estado compartiendo pues diferentes espacios desde hace muchos años, con diferentes activismos que desde la promoción y defensa de los derechos humanos hemos venido haciendo en diferentes ámbitos. Y bueno, hoy con este excelente foro en la Feria Internacional del Libro, donde bueno, pues venimos a platicar, a dialogar, y sobre todo yo quisiera retomar e iniciar con unas palabras que usted acaba de comentar, maestra, donde dice que estamos aquí generando cultura de paz y esa protección a los derechos humanos desde las acciones continuas positivas. Esa parte es con la que yo quisiera iniciar, y justamente partiendo de ese principio de acciones continuas positivas, decirle a nuestras amigas y amigos que el día de hoy nos escuchan a través de las redes sociales, que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya con 30 años de vigencia de este organismo público autónomo, protector de los derechos humanos no jurisdiccionales, conforme lo establece el artículo 102, apartado B de la Constitución, que todos sabemos, pues esta institución ha seguido generando esa promoción y defensa de la cultura de los derechos humanos desde diferentes aristas. Decirles que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos diferentes programas de protección, tanto a niñas, niños, adolescentes, a grupos vulnerables, adultos mayores, a mujeres, a personas con discapacidades diferentes. Entonces, bueno, esto ha sido una permanencia desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy por hoy, bueno, pues vemos también que esta protección de los derechos humanos no solo queda en recomendaciones, sino que venimos generando acciones previas a una recomendación, porque todos sabemos que la recomendación es la última parte donde la comisión hace un señalamiento de omisiones graves o acciones indebidas por parte de la autoridad. Pero ¿qué es lo que le interesa a la sociedad? Bueno, lo que le interesa a la sociedad es tener el restablecimiento de sus derechos humanos de manera inmediata, y por eso es que a través de una serie de diálogos y de convenios institucionales venimos generando estas acciones positivas hacia los diferentes sectores de la sociedad y la población. Hay que decirlo ahorita, pues un tema que está a nivel nacional e internacional con una preocupación de todas las instituciones, es el tema de la migración. Un tema por demás complejo,
un tema donde, bueno, esas colaboraciones institucionales hoy por hoy se ven reflejadas en las acciones que el día a día lleva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos junto con otros actores como es el Instituto Nacional de Migración, como es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda y Refugio, y donde también, bueno, inciden también, hay que decirlo de una manera muy importante, las Procuradurías de Defensas a las niñas, niños y adolescentes, que obviamente partiendo del interés superior de la protección a la niñez, pues no pueden dejar de lado, porque hay que decirlo, que la migración no es única y exclusivamente para personas adultas, ¿sí? O un sector de ciertas edades o un sector de la población de algunos países que hoy por hoy pues están circulando por territorio nacional. En la migración encontramos desde niños de 2, 3 años hasta bebés que vienen acompañados, y hay que decirlo también, algunos acompañados y otros no acompañados, donde obviamente el Estado mexicano, a través del derecho internacional de los derechos humanos y a través de esas diferentes convenciones que existen y a través de ese diálogo e interacción institucional, pues estamos preocupados y ocupados velando por la protección de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en ese doble estado de vulnerabilidad. Por una parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dando el acompañamiento dentro de lo que son las estaciones migratorias, y que desde la comisión, bueno, nosotros verificamos cuál es el estado del migrante, cómo llega el migrante a territorio nacional, desde luego sabiendo de los derechos humanos que tienen los migrantes por el solo hecho de estar en nuestro país, y que hay que decirlo, pues que el artículo 1 constitucional, bueno, les da todas las prerrogativas de protección a las personas por el solo hecho de estar en nuestro territorio nacional. Aunado a, como ya lo señalé hace un momento, bueno, pues todas las convenciones y tratados internacionales que sobre el particular hablan para protección a la persona por el solo hecho de ser persona y máximo por esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Decirles también que dentro de las acciones positivas que la Comisión de Derechos Humanos realiza todos los días es precisamente verificar el que estas personas que llegan a las estaciones migratorias sean atendidas con el debido respeto a sus derechos humanos y desde luego verificando en primer término el estado de salud en los que llegan estas personas. Segundo, saber si ya fueron asistidos a través de su protección consular a la que tienen derecho, si ya tuvieron la comunicación, si ya se comunicaron con un familiar para informarles dónde se encuentran, en qué condición se encuentran. También que la autoridad migratoria les informe el por qué están a disposición de esa autoridad, entre otras prerrogativas que tienen los migrantes, y que, bueno, obviamente nosotros como Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un trabajo que hacemos día a día. Hay que decirlo que no solamente estamos haciendo el trabajo desde las oficinas, sino no atrás del escritorio únicamente, sino que como es del dominio público, también estamos nosotros aportando personal de las diferentes oficinas regionales, que en la Comisión Nacional tenemos 13 oficinas regionales a nivel nacional, y por instrucciones de nuestra presidenta, bueno, hemos realizado un apoyo indefinido en tiempo y de todo el personal del que disponemos, que a veces no es el suficiente que se requiere, para estar haciendo el acompañamiento en las caravanas que hacen los migrantes desde el sur de nuestro país hacia, en este caso, pues la pretensión de llegar a la Ciudad de México. Eso y otras acciones son las que venimos haciendo, buscando ese binomio, construir ese binomio de la paz y de la protección de los derechos humanos. Porque hablar de la paz es buscar esa tranquilidad en la persona, no solamente, como decía la maestra, la doctora Verónica, el que no exista guerra, ¿no? El hablar de la paz es un tema muy complejo, muy amplio, y hablar de la paz en estos momentos es justamente de que estas personas, esos hermanos migrantes, tengan esa tranquilidad, tengan una prerrogativa de vida, tengan esa posibilidad de salir adelante desde esas limitantes que tienen como migrantes, pero que también hay que decirlo, no solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabaja en estos temas, también a través del ACNUR, con quien también tenemos una gran sinergia de trabajo, pues hay programas, ahorita decirlo, en el estado de Aguascalientes, que es donde está la sede de operación de su servidor. Estamos trabajando muy fuertemente con un programa junto con ACNUR, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un programa que se llama PIL,
Este programa es el programa de integración laboral que se pretende, donde se pretende, más bien dicho, incorporar a las fuentes de trabajo y a las plantas productivas la mano de obra del migrante, una vez que desde luego, bueno, tenga su legal estancia en el país a través del documento que la Comar le extiende, para que pueda ser un empleado en una empresa nacional. En este caso hablamos en el estado de Aguascalientes, pero que estos programas se van a pilotear a nivel nacional para darles esa posibilidad del derecho humano al desarrollo, el derecho humano al trabajo, el derecho humano a un desarrollo integral con su familia, y que desde luego es lo que buscamos nosotros de manera conjunta con otras instituciones. Por eso yo quise iniciar retomando esas palabras que usted dijo, doctora, donde hablamos de esas acciones continuas positivas, y eso es lo que justamente hacemos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todos los días. Es algo de lo mucho que hacemos en la comisión. Desde luego, pues hablar de todas las actividades que tenemos, pues aquí nos llevaríamos pues muchas horas, y creo que pues el tiempo es oro, no nos permite. Yo quedo a las órdenes de ustedes y con todo gusto me sumaré en otro espacio de esta naturaleza para seguir aportando, para seguir construyendo, pero sobre todo informándole a la sociedad qué es lo que estamos haciendo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también pues cómo es que venimos construyendo esos acuerdos institucionales con la única intención de darle paz y protección de derechos humanos a nuestros connacionales y a aquellos hermanos migrantes que están transitando por nuestro país, por nuestra República Mexicana. Y bueno, pues dejarles un saludo a nuestras amigas y amigos que hoy nos escuchan. Ya no sé si me extendí de tiempo, pero bueno, creo que todavía faltan muchos por hablar. Se emociona uno con el micrófono, y sobre todo temas que nos emocionan, como es el hablar de los derechos humanos, que es un tema que nos apasiona, y por eso el día de hoy estamos con mucho gusto aquí esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, pues es relevante el sumar acciones positivas. Creo que en este espacio, en esta mesa, lo estamos haciendo, y desde nuestras trincheras todos los días, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por compartir el trabajo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, también la Defensoría nos sumamos en estar promoviendo y defendiendo los derechos humanos y los derechos universitarios. Y bueno, le cedo el uso de la voz a la maestra Candy Rey. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero por tomarme en cuenta y estar esta tarde aquí con ustedes en este marco tan importante como es la Feria Internacional del Libro. De verdad es que me siento muy honrada, y sobre todo pues estar con grandes personalidades como es la doctora Verónica Hurtado. Muchísimas gracias, que además es mi directora en mi tesis, que lleva por título precisamente, ¿no?, La paz como un derecho humano. Aquí con el maestro Aguayo, que también ya llevamos algunos años de conocernos y de coincidir en algunos espacios de luchas, de trabajo y de causas. Gracias, Dante, por recibirnos aquí en Guadalajara. Y al maestro Irán, mi presidente de la Comnapaz, gracias por la confianza depositada en mí para presidir la Mesa de Paz en el estado de Quintana Roo, en donde el día de hoy estamos trabajando muy fuerte en todos los municipios del estado, ¿verdad? Y que estamos haciendo un trabajo de vinculación universitaria muy importante, porque es ahí donde de verdad debemos de generar esta conciencia de paz. Ahí están las semillas, los muchachos, las chicas que van el día de mañana enfrentarse a un mercado laboral, y que a veces no es nada fácil, ¿no? Vemos ahí a veces en estos espacios de trabajo en donde muchas veces tenemos todo menos paz, ¿verdad? Cómo generar estos climas laborales para que la gente realmente pues tenga esa paz que se necesita, y que empieza al final de cuentas con uno mismo. Si tú llegas a un espacio y no eres pues una persona que está estable emocionalmente, pues no vas a poder generar paz. Y en esto aquí hago una
reflexión a lo que comentaba la doctora Verónica en el tema de nuestras emociones, cómo estamos manejando nuestras emociones, qué capacidad tenemos para poder resolver los conflictos, y en ese sentido hago el enlace con mi trabajo actual, en donde soy directora estatal en el Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos, en donde manejamos una serie de módulos diversificados que hemos convertido en cursos, como es Aprendiendo del Conflicto y Manejo de mis Emociones, que son 2 cursos que aquí está mi amigo el maestro Mozart, que nos hizo el favor ahí a través de servicios educativos de convertir estos contenidos en cursos que estamos en este momento compartiendo precisamente con jóvenes universitarios, con jóvenes en preparatoria, porque hay algo muy importante: nadie nos enseña a cómo vivir con la paz, cómo construir la paz, ¿no? Apenas llevamos muy poco tiempo trabajando con esto. El maestro Irán ya lleva 27 años pues empujando estas iniciativas de construcción de paz, y nos hemos sumado, ¿no? Aproximadamente, no sé, 5 años creo que estoy con Irán trabajando en los temas de paz, y vemos qué importante es que podamos aprender. Dicen que nadie puede dar lo que no tiene, entonces mamá y papá no sabían cómo este concepto de construcción de paz desde el hogar, que es tan importante, pues no lo conocíamos, ¿verdad? Es más, yo misma no lo conocía hace 5 o 10 años atrás, y apenas estoy también implementándolo en mi propia familia. Por ello considero muy importante que sigamos trabajando a través de las herramientas que tengamos a la mano para poder generar estos espacios de reflexión y de aprendizajes, como es cómo generar pues un estado de mediación, ¿no? Cómo mediar el conflicto, cómo reconocer en qué momento estamos a punto de perder la cordura, y pues en ese momento darle un manejo a nuestras emociones, que eso es lo más importante. Tenemos un trabajo muy cercano con los centros penitenciarios, porque bueno, ahí tenemos plazas comunitarias a través del IEA, y cuando me he sentado a platicar con algunas mujeres que están ahí por alguna comisión de algún delito, pues es que no sé qué pasó, perdí en ese momento perdí mi conciencia y actué y no me di las consecuencias. Entonces dices, qué tan importante es que cuando empezamos a tener esas señales dentro de nosotros, ¿no? Ese momento donde sientes que vas a perder el sentido de la equidad, de la, pues ahora sí, de la tranquilidad que uno tiene. Uno sabe cuándo empieza uno a enojarse, ¿no? Y en ese momento poder decir, a ver, me estoy enojando, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué me dicen? Toda una serie de parámetros, pero no nos los enseñan, ¿no? Insisto, por eso es muy importante que trabajemos juntos en este sentido, y es lo que estamos haciendo en Quintana Roo. Les comentaba, a través de las mesas de paz. Hace muy poquito tomamos protesta ahí en Quintana Roo. Ahí tuvimos la fortuna de contar con la presencia del maestro Irán, de la doctora Verónica, que nos compartió una conferencia maravillosa de cómo las mujeres también hemos sido partícipes importantes en la construcción de este camino que nos lleva hacia una cultura de paz. Así que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Estamos trabajando muy fuerte, les digo, sobre todo con la juventud, y hay un tema muy importante del cual acaba de hablar el maestro Aguayo y que no debemos de perder de vista, que es la niñez. Los niños de verdad son la cosa más valiosa que podemos tener como sociedad, ¿no? Esta niñez en esta generación que tenemos, además es una obligación moral, es una cuestión de ética, en medio de un mundo que está conflictuado. Ya no digamos México, que se encuentra en una situación difícil, ¿no? Es una situación a nivel mundial. La niñez de esta generación es responsabilidad de nosotros los adultos, los que ya estamos despertando, los que ya estamos teniendo conciencia. ¿Qué estamos haciendo para dejarles un legado? ¿Qué estamos haciendo para enseñarles? Y yo estoy segura que con todas estas acciones que estamos sumando, ¿verdad?, desde los ámbitos donde nos toca en algún momento dado aportar o incidir, vamos a lograr cosas muy importantes, ¿no? Y una de esas, pues yo le tengo mucha confianza a los temas de capacitación, a los temas de formación, a la educación, ¿verdad?, que es con el tema en el que me encuentro involucrada actualmente, y desde ahí tomar mi responsabilidad y decir, bueno, sí es cierto, pues tengo aquí algunas funciones que hacer, pero puedo dar un plus, pero puedo entregar un poco más de mi tiempo, pero mis sábados y domingos quiero dedicarlos a construir un poquito más, a aportar un poquito más, a que la gente aprenda más.
Y no solamente irme a las aulas universitarias, irme a la colonia, irme al parque, hacer ahí cuestiones para sumar a la gente, para que la gente vaya tomando conciencia. Estas redes sociales son maravillosas, son un puente de comunicación maravilloso, pero no llegan a las comunidades. En Quintana Roo tenemos muchísimas comunidades mayas, muchísimas comunidades en donde no tenemos pues esta oportunidad, o a lo mejor la gente puede tener acceso al internet pero no tiene capacidad para comprarse un teléfono, o a lo mejor tiene teléfono y no puede pagar sus datos, o a lo mejor no tiene ni siquiera ni luz, ¿verdad? En esa comunidad, pues hasta allá tenemos que llegar, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que llevar este mensaje de paz a todos los rincones para que verdaderamente haya una transformación social y podamos superar este momento histórico en el que estamos viviendo en nuestro país, que es una alta gama de violencia. En Quintana Roo, de verdad, las cosas no están bien, hacemos muchos esfuerzos. Los gobiernos están trabajando a marchas forzadas, pero tenemos que tener presente algo. Generalmente la sociedad le echa la culpa a los gobiernos. Los gobiernos no son el pueblo, o sea, la gente tiene que aprender a cómo comportarse. No puedes echarle la culpa a una autoridad porque apareció una persona degollada o decapitada, o sea, tenemos que preguntarnos por qué está pasando, o sea, qué está sucediendo. Son muchos factores, entonces yo creo que un principio para empezar a encontrar la paz es asumir mi responsabilidad como persona, mi responsabilidad social. ¿Qué estoy haciendo desde el lugar donde yo me encuentro para que esta situación se detenga? Porque de alguna manera, si nosotros hacemos una reflexión, somos parte del problema, pero tenemos que también tomarnos como parte de la solución. Y bueno, ya no quiero quitarles más el tiempo. Creo que también ya me estoy pasando. Yo le agradezco mucho a la doctora Verónica esta invitación, y ahí les dejamos la reflexión y la construcción de la paz que empieza por uno mismo, doctora. Muchísimas gracias. Ya me está emocionando. Muy bien, Gracias. Muchas gracias, maestra Candy. Y efectivamente la construcción empieza en nosotros mismos, y el tema de el preventivo creo que también es la clave, ¿no? Como usted dice, la capacitación constante y llegar también a todas las comunidades. Muchísimas gracias, y bueno, cedo el uso de la voz al maestro Irán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Dulce. Agradezco al doctor Dante Haro, muchas gracias, doctor, como siempre, esta generosidad de tu parte. Al doctor Aguayo, gracias por acompañarnos. A la maestra Candy, presidente de Mesa Paz Quintana Roo, haciendo un gran trabajo en lo que ha desarrollado durante muchos años, no únicamente hoy como directora de INEA y de directora de Comnapaz. Saludo con afecto a la doctora Verónica Hurtado, gran aliada, compañera, amiga de hace muchos años en este trabajo a favor de la construcción de la paz en nuestro país. Estuvimos por ahí en Guerrero en varios temas importantes, vimos la violencia de cerca, así es que sabemos lo que es este acontecer de violencia, lo que vive nuestro país, pero bueno, aparte pues en la investigación, pero vivir la violencia directa, de frente, pues es complicado. Sabemos lo que está pasando en nuestro país, no podemos dejar fuera este contexto de estos espirales de violencia que están creciendo constantemente. Y en las pláticas que hemos tenido con el doctor Dante Haro, hemos analizado el tema de cómo vive actualmente el estudiante, el universitario, en qué se está enfrentando en esta época actual en nuestro país, en nuestro estado de Jalisco, que sabemos que hay una violencia directa, sin hablar de más en ese sentido, ¿no? Pero en este contexto el estudiante tiene ese reto de aparte estudiar, prepararse, buscar un mejor futuro, pero al mismo tiempo también se enfrenta ante esta situación. Una situación difícil, pero al mismo tiempo la Defensoría ha sido muy atinada porque primero buscó capacitar a todo su equipo de trabajo en todos los diplomados, talleres, conferencias, porque este equipo de la Defensoría pues sí está observando los derechos humanos, pero también tiene un compromiso muy importante dentro de la Universidad de Guadalajara y en la sociedad en Jalisco, en sembrar esta semilla, en este elemento que es parte de un universo que es la familia, este estudiante, para que sea también promotor de paz. Sabemos que el conflicto, repito, lo vivimos en la universidad, en la casa, en la colonia, en la sociedad, pero cómo ahora al estudiante de la Universidad de Guadalajara,
cómo darle esos elementos para que se comprometa y a ser un líder y promotor de paz. Yo soy orgullosamente egresado de la Universidad de Guadalajara, mi padre de igual manera, orgullosamente una escuela pública, y en ese sentido, como estudiantes de una universidad pública, tenemos ese compromiso, porque los maestros siempre nos sembraron esa semilla de cómo transformar en la sociedad, cómo hacer agentes de cambio en ese sentido, ¿no? Y yo recuerdo que en la Facultad de Derecho de la División de Estudios Jurídicos diseñamos por primera vez una iniciativa de ley para crear la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia, igual una ley de cultura de paz. Y por tercera vez se presentó en el Congreso del Estado y por fin logramos que esa iniciativa de ley se cristalizara. Así es que entre esas pláticas que hemos tenido con la Defensoría y con La Paz México, va en ese camino de cómo sembrar semilla, cómo inculcar en los estudiantes de la universidad ese liderazgo a favor de la paz. Porque, repito, sí estamos ante una situación difícil, pero sin embargo no es un imposible de poder buscar una transformación en la sociedad. Yo recuerdo todavía cuando surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace 30 años, cómo se da en este ambiente, en esta presión internacional también, estas violaciones a los derechos humanos que lamentablemente siguen constantemente. Por eso es un reto el que como sociedad civil hagamos este tipo de alianzas, porque lo que queremos es, el objetivo es claro, es cómo educar en derechos humanos, cómo educar en cultura de paz. Porque si a un niño le educamos en mediación de conflictos, este joven pues va a ser un mediador ante los conflictos sociales en su casa principalmente, pero el joven va a entender que el conflicto no es algo negativo, sino es un proceso de cambio. Entonces, retomando un poquito en el contexto nacional, ha hecho un trabajo sin duda alguna la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo recuerdo con Jorge Carpizo por ahí los primeros pasos que hicimos en el tema cuando se hablaba de irenología. Nosotros éramos prácticamente unos adolescentes, pero estábamos preocupados por el ambiente de violencia que vivía el país, sobre todo en el sureste, ¿no? Estos grupos armados también en Guerrero, en Oaxaca, el EPR, entre otros, ¿no? Y bueno, ahora ya nos damos cuenta que a dónde desembocó esta situación. Como dice aquí en el panel, dijeron, no podemos echar la culpa a los gobiernos. Los gobiernos, repito, pues van cambiando cada 6 años, pero como sociedad civil, como instituciones, como universidades, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos hacer una sinergia, y nuestra tesis es, para revertir la violencia tenemos que trabajar en redes, no hay otra forma. Anteriormente, cuando nosotros en los 90s hablábamos de cultura de paz, pues nadie nos creía, decían, pues ¿qué están hablando? No estamos en guerra. Hoy, yo siempre lo menciono, ya estamos en un segundo nivel, ya los gobiernos reconocen la cultura de paz como una forma de transformación social, pero todavía estamos en el cómo hacerlo, nos estamos quedando en el cómo, y únicamente dejamos también la responsabilidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, después que el daño ya está hecho, pues llegamos ahí, pero ¿dónde está la educación? La educación es una transformación social y tiene que enfocarse en derechos humanos, cultura de paz, cultura de la legalidad, cultura de la mediación, etc. Y entonces, en ese sentido, ya para terminar y desembocar mi participación, es fundamental en estos momentos tener un plan estratégico de cultura de paz a nivel nacional. Tenemos que hacer una transformación en nuestro país, pero tenemos que pensar a 30 años. No podemos dejar únicamente a los sexenios la responsabilidad de revertir la violencia, porque no lo van a poder hacer. Ese es un trabajo a largo plazo, pero tenemos que estar unidos, universidades, sociedad civil, Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, precisamente con ese enfoque. Algo como lo que hizo Colombia con el tema de las FARC, de esta situación, pero nosotros tenemos que entrar a un modelo, por decirlo así, a una autopista que nos lleve precisamente a estructurar políticas públicas de paz, lo que está haciendo con La Paz México actualmente, que tenemos una gran aliada, la diputada Evangelina Moreno, que abraza las iniciativas de la sociedad civil, como es crear la Comisión Nacional para la Cultura de Paz como un órgano desconcentrado de la CEGOP, y también la Ley Federal de Fomento de la Cultura de Paz. Necesitamos aterrizar. Comnapaz ya puso en la mesa, hoy la ciudadanía siempre es activa y pone a veces temas en la agenda. Hoy Comnapaz México pone estos temas actualmente en la Cámara de Diputados precisamente con este enfoque, y logramos ya reformar el artículo 3º constitucional para adherir la cultura de paz. No fue un trabajo fácil,
Fueron más de 5 veces las iniciativas que propusimos con diputados y senadores también. Hoy ya se logró, tenemos 2 años que se ha reformado la Constitución, ahora depende de aquí cómo desprender programas, iniciativas, cómo coordinarnos. Así es que, por último menciono, tenemos que comprometernos a un plan estratégico de diálogo, de respeto, de hacer mesas de pacificación, buscar precisamente este enfoque y que la Secretaría de Educación promueva, por supuesto, en sus planes de estudios, la educación para la paz y ver en los libros de texto gratuitos, por supuesto, educación para la paz, y que ninguna primaria, que ninguna secundaria del país se quede sin tener una capacitación en educación para la paz. Ya bien lo dijo el presidente de la República, ¿no? Que las Sabritas llegan a cualquier región de nuestro país, ¿por qué no la cultura de paz puede estar de igual manera, ¿no? Por su participación, por esta oportunidad, doctor Dante, nuevamente mi aprecio y mi reconocimiento al mismo tiempo por parte de todos los que componemos Comnapaz México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Irán, también por compartirnos los trabajos que hace Comnapaz y bueno, también con esta vinculación que tiene con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, seguimos como en la misma conclusión, ¿no? Creando puentes, sumando, creando la red por este trabajo de cultura de paz. Y bueno, para despedir, sé que tenemos muy poco tiempo, pero sí me gustaría una conclusión de parte de con ustedes en este panel y bueno, agradecerles nuevamente su participación y bueno, como iniciamos en la misma participación, la doctora Vero. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara concluye mañana sus trabajos, clausura su actividad y realmente nos damos cuenta los que estamos aquí presentes de la importante plataforma que genera compartir temas tan interesantes como el que el día de hoy nos ocupa. En este sentido, es importante retomar nuevamente cuál va a ser nuestro compromiso individual y colectivo con la paz. En la medida que más compromisos generemos de forma individual y colectiva, más estaremos abonando a una construcción de paz. Así como en algún tiempo aprendimos a no cerrar los ojos a la violación de cualquier derecho humano, hoy debemos aprender también a no cerrar los ojos a la posibilidad de construir y consolidar la cultura de paz. Y esto nos implica abrir y tener los ojos y la escucha muy atenta a las violencias que se suscitan, a los conflictos que existen, porque solo y solo reconociendo la problemática que nos sucede, tratando de identificar sus causas, es como lograremos construir proyectos, acciones, actividades de carácter eficaz. Decíamos al principio que la cultura de paz se consolida como un paradigma, pero también como una postura ética, política, filosófica, que nos permite generar permanentes acciones para lograrla, para lograr ese paradigma, para consolidar ese paradigma. Pero esa consolidación está costando y seguro va a costar esfuerzos, en algunos casos vidas, en algunos casos nos hará sudar, en algunas veces lágrimas, en otras sangre misma. Pero la construcción de paz es una posibilidad que está aquí en la mesa y que tenemos una opción, ¿verdad? Tomarla o tomarla, porque no hay de otra. En este contexto resulta interesante ver cómo cada vez se va unificando más la institución, cómo se va unificando más los gobiernos, cómo se va generando una ampliación de posibilidades, porque el interés de construir la paz está ahí. Podrá haber mucha violencia, podrá existir muchos conflictos, pero estoy segura que nunca serán mayor que la voluntad de tener la paz. En ese contexto, y para no abusar del uso de la voz, decirles que hoy vale la pena compartir las acciones que estamos haciendo.
hemos tratado de consolidar desde CONAPAZ, del Observatorio Nacional del Derecho Humano a la Paz, la generación de modelos de educación ciudadana, que a través de la educación popular vayan acercando a más número de personas a esta visión de la paz posible. Y eso resulta interesante porque no es generar un modelo de educación por decir que lo tenemos, sino es generar modelos de educación a partir de problemáticas perfectamente identificadas para poder generar no solamente una intervención, sino la escucha de qué dicen los que viven ese conflicto, qué dicen los que viven esa violencia y poder generar entonces conjuntamente estos espacios. Me gustó mucho el tema y he de agradecer esta oportunidad y esta visión al doctor Dante en cuanto a cómo vamos a vincularnos ahora con las universidades. Las universidades son una fuente impresionante de posibilidad desde la vinculación social y desde el extensionismo. ¿Por qué no empezar a trabajar esos extensionismos por la paz, esas vinculaciones por la paz, en donde a final de cuentas todos seamos multiplicadores de esos conocimientos que la paz nos invita a conocer, pero también a dar cuenta de esas problemáticas en donde estoy segura que toda la comunidad universitaria estaría muy contenta de participar en solucionar, en promover esos diálogos, en generar con más fuerza la penetración de la justicia alternativa. ¿Sabía usted, público que nos escucha, que nos encontramos nosotros realmente como país en un proceso de justicia transicional? Pero al desconocerlo, al no tener claramente quién genera esta declaratoria de justicia transicional, es muy complicado entonces empezar a penetrar otras alternativas y posibilidades de justicia, como la justicia alternativa, la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, que ahora es tan necesaria. Y sobre todo, incorporar no solamente a los nacionales, sino a todos aquellos que generan un paso importante por este país. Creo que México está dando pasos agigantados en esta temática. Creo que Jalisco, Monterrey están avanzando en estos tópicos, Quintana Roo están avanzando en estos tópicos, pero nos falta mucho. Si involucramos a esta comunidad o a las comunidades universitarias de nuestro entorno, seguro nuestro paso será mejor en la construcción de paz. Si queremos llegar lejos, hagamos las cosas a la mejor manera de iniciativa, pero si queremos llegar lejos, vernos grande y avanzar hacia una cumbre posible por la paz, debemos de sumar sinergias para hacerlo. Si no sumamos estas sinergias, entonces estaremos definitivamente condenados a generar una idea de construcción de paz como un anhelo, pero no como una posibilidad real en movimiento. Que sea la paz la brújula que nos guíe. Muchas gracias. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias, doctor Dante, doctora Verónica. Gracias a los que compartimos hoy esta mesa de trabajo, al maestro Aguayo, Irán, Dulce, gracias. Y bueno, para concluir, yo los invitaría a hacer una reflexión personal. Recuerden que la paz empieza en uno, que es un tema, como lo decía durante mi intervención, de asumir nuestra propia responsabilidad, dejar de mirar qué están haciendo los demás o qué no están haciendo los demás y pensar qué es lo que sí podemos aportar desde el ámbito de nuestra competencia. A lo mejor no podrás salir a las calles y demás, pero si tú eres una ama de casa y estás en casa con tus hijos, tú puedes hacer mucho en tu hogar, en poder generar estas nuevas formas, esta escala de valores, ¿no? Inculcarle a los hijos pues una manera diferente de relacionarse con el mundo. Si tú eres un joven que estás ahora en preparatoria o estás en la universidad, pues ahí también puedes aportar muchísimo. El tema es que cada uno de nosotros nos miremos como parte de este gran universo que es una sociedad, que es México, que es tu país, que es tu comunidad, y desde ahí poder aportar. Muchas veces cuando los invitamos a sumarse a estas causas, cuando los invitamos a sumarse a alguna organización, alguna
asociación civil, lo primero que nos preguntan, ¿y nos van a pagar? Y de verdad es que hay que aprender a dar un poco más de nosotros, ¿no? Y algo tan valioso y que no tiene precio es nuestro tiempo. Algo que está limitado, algo que no vamos a recuperar jamás, que es el tiempo, y esa es una gran aportación a la humanidad. Cuando nosotros hacemos algo, de verdad que repercute en todos. A veces decimos, ay, pero pues ¿cuánto más podré hacer?, ¿no? Siempre hay algo que hacer, así que yo los invito a sumarse. Encuentren una causa, si no es propiamente el tema de cultura de paz, hay muchas otras causas por las cuales trabajar en unidad. Súmense, aporten, hagámonos responsables, dejemos de echarle el 100% de culpa a los gobiernos, como lo mencionamos. Sí tenemos responsabilidad cuando estamos como parte de gobierno, claro que la tenemos, pero también como sociedad también la tenemos, y yo creo que esta sociedad podrá ser muchísimo mejor y podremos ver muy pronto frutos de todo este gran esfuerzo que hoy se está haciendo, que definitivamente tiene que ser, como ya se mencionó en esta mesa, tiene que ser un trabajo hombro con hombro, un trabajo en alianza, un trabajo coordinado, un trabajo en redes, ¿verdad? Y no caigamos en los ánimos. A veces es un poquito complejo porque sentimos como que no avanzamos. Los temas desde la organización civil a veces son dolorosos. Tenemos que enfrentarnos a que nos aporren la puerta en la nariz, a que nos digan que no hay cuando sabemos que sí se puede, ¿no? A veces planeas cosas y no salen, pero creo que vale la pena. Miren, a lo largo de todos estos años de estar desde diferentes trincheras, de muchas hemos coincidido aquí con la doctora Verónica, con Irán y demás, pues nos hemos dado cuenta que sí vale la pena poner ese granito, aunque sea muy pequeñito, de arena. Así que pues mi invitación es esta, ¿no? Aportemos lo que tengamos. Nunca es demasiado poco, de verdad que ese pequeñito granito hace la gran diferencia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirme hoy estar aquí en el marco de esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es muy importante a nivel mundial, ¿verdad? Y que yo haya podido estar hoy aquí, de verdad es que me rebosa el corazón de gozo, de dicha, de alegría, y muchísimas gracias a todos. Pues nuevamente muchas gracias, pues igual hago eco a todos mis compañeros de este panel, la verdad es que muy nutrido, y sobre todo pues las palabras realmente tienen eco, y bueno, nosotros como organización civil tenemos esta responsabilidad ya desde hace muchos años. Falta mucho. El doctor Federico Mayor Zaragoza en España nos decía que el trabajo de la paz es un trabajo largo, pero yo le contesté, pues qué trabajo no es de esta manera, ¿no? Es seguir construyendo estos pilares, estos cimientos a favor de la construcción de la paz. Y bueno, bien lo dijo Candy, el trabajo no ha sido nada fácil. Nosotros recordamos en 2006, para sacar un desplegado en la Ciudad de México, tuvimos que vender algunos carros de nosotros para poder pagar, porque sacar un desplegado en un medio nacional es muy caro. Y hablé con la asistente del periódico La Jornada y le decía que cómo era posible que nos estuviera tan caro, ¿no? Cuando hacíamos un pronunciamiento a favor de la paz, porque en ese entonces había una guerra que la llamaron la guerra de lodo entre un partido y otro, lo recordarán, y bueno, el objetivo era que bajaran un poco su discurso en ese sentido, que hoy los partidos políticos pues sí son parte de la transformación social de nuestro país, pero que el objetivo era moderar su debate, ¿no? Hoy actualmente sigue vigente este pronunciamiento porque tienen que moderar su lenguaje en un nivel de debate de respeto, de tolerancia. Está bien no estar de acuerdo, pero hay que buscar estos puntos a favor de la transformación social de nuestro país, y ahí es donde yo invito a la sociedad a participar, a ser partícipe de la construcción de la paz. Yo le comentaba, repito, a la directora del periódico, a la asistente, que si nosotros hacíamos un acto de violencia, en ese momento afuera del periódico íbamos a salir en primera plana y gratis. Entonces hoy la violencia está vendiendo, pero también no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando como sociedad civil. El reto es muy grande, pero sin embargo podemos entrar en esta transición, como ya lo mencioné, en lograr un plan estratégico a 30, por decirlo, a mediano y largo plazo. Por supuesto que se puede. Hoy en Jalisco hemos sido un ejemplo, Defensoría de los Derechos Universitarios, en este caso también la doctora Verónica Hurtado y muchos más compañeros de Mesa de Paz Jalisco, entre otros,
hemos logrado consolidar ya un foro global de cultura de paz, ya fue el cuarto, el pasado, hace como 15 días, ya una semana pasada, pero sin embargo este es un aporte al tema, ¿no? Es un aporte a que podemos crear elementos estrategias precisamente con ese enfoque, ¿no? De construir la paz en nuestro estado, que tanto nos duele lo que está pasando, pero sin embargo vamos a la acción y bueno, por supuesto buscar los vínculos para que este país cambie, porque México es un gran país y no merece que la violencia esté activa, ¿no? Ahora merece que actuemos a favor de la construcción de la paz. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, pues yo no quiero ya robar micrófono, quiero que el doctor Dante nos haga favor de cerrar este dichoso panel y bueno, muy honrada por permitirme estar aquí, muy agradecida también. Gracias a todos por sus palabras, por su maravillosa intervención y bueno, muchas gracias, doctor. El privilegio siempre de poder ser testigo de que a través de estas acciones se pueden hacer muchas cosas. Enhorabuena por ese entusiasmo, mi reconocimiento, mi respeto, porque solo así unidos, trabajando en sus trincheras, cada uno podremos aportar. Gracias y les pido un aplauso para todos los ponentes y las ponentas. Gracias.